Buenos días, niños. El día de hoy vamos a terminar de ver el logro 5 de español que dice encontrar las diferencias entre mitos y leyendas haciendo el análisis de acuerdo a sus elementos. Entonces, en la clase pasada vimos todo lo relacionado con mitos. Entonces, el día de hoy vamos a ver leyendas y vamos a hacer unas comparaciones entre mitos y leyendas. A continuación vamos a ver y a escuchar la leyenda llamada El Dragón de Babel. Presten mucha atención porque de acuerdo a esto vamos a realizar un taller que va a estar publicado en el blog. El dragón de Babel. Adaptación de la antigua leyenda de Polonia. Según cuenta una leyenda polaca, hace muchos siglos, en las tierras gobernadas por el príncipe Krakus, empezaron a suceder hechos muy extraños que nadie lograba comprender. Dice la historia que en sus dominios había una colina conocida como la colina de Babel. Un día, sin saber por qué, comenzaron a faltar personas que vivían en los pueblos colindantes. Gente que de repente un día se esfumaba y de la que nunca jamás se volvía a saber nada. Por si esto fuera poco, los pastores empezaron a notar también que cada vez que hacían recuento de ovejas, en sus rebaños siempre faltaba alguna. Los habitantes de la zona estaban desconcertados. ¿Cómo era posible que personas y animales desaparecieran como si se los hubiese tragado la tierra? Algo iba mal, pero nadie tenía ni idea de cómo solucionar el misterio. Un día, un muchacho que paseaba por la colina descubrió una enorme cueva tapada por unos matorrales. Asomó la cabeza y se quedó paralizado de miedo. Allí dentro dormía un dragón verde de piel brillante y tamaño descomunal. Tenía un aspecto que daba pavor, y cada vez que roncaba, las paredes de la cueva vibraban como si fueran de papel. Temblando como un flan, salió pitando de allí y bajó al pueblo más cercano para avisar a todo el mundo. Después fue al castillo para comunicárselo también al príncipe Krakus, quien, consciente de la terrible amenaza que suponía el reptil alado, mandó a los soldados más valerosos de su ejército a luchar contra él. Un grupo enorme, armado hasta los dientes, tomó rumbo a la colina con una única misión: abatir al temible enemigo. Pero el dragón, que ya estaba despierto, vio que el ejército se acercaba e intuyó que iban a por él. Muy airado, salió de su guarida, cogió aire y los expulsó de allí lanzando bocanadas de fuego por su enorme boca. Los soldados salieron volando como muñecos de trapo, envueltos en una especie de huracán caliente y con el culo un poco chamuscado. Evidentemente, la operación resultó un fracaso. El dragón era demasiado fiero, demasiado fuerte y demasiado peligroso como para acercarse. El príncipe Krakus, como último recurso, promulgó un bando real. Quien consiguiera vencer al monstruo se casaría con lo que él más quería, su dulce hija Wanda. Una noticia de tal magnitud no tardó en extenderse como la pólvora y llegó a oídos de un joven y guapo zapatero. El muchacho, que era muy humilde pero inteligente como el que más, decidió intentarlo y elaboró un plan infalible. ¿Quieres saber qué hizo? Consiguió la piel de un borrego, la rellenó con azufre y alquitrán, y por la noche, cuando el dragón dormía, la colocó en la entrada de la caverna. En cuanto se despertó de su profundo sueño, el animal vio la falsa oveja, se relamió y la devoró con ansia. La comió tan rápido y con tantas ganas que al terminar sintió mucha sed y bajó al río Vístula a beber. El agua penetró a borbotones en su inmenso estómago, y al entrar en contacto con el azufre y el alquitrán que se había zampado sin darse cuenta, la tripa le explotó en 1000 pedazos.
El zapatero fue aclamado como un auténtico héroe y recibió todos los honores posibles, aunque el mejor de todos los premios fue casarse con la hermosa princesa Wanda. Dicen que fueron muy felices durante toda la vida. Hoy en día, en Polonia existe una población en torno a la colina donde vivió hace tantos siglos el peligroso dragón. Está considerada una de las ciudades más importantes y bellas del país y se llama Cracovia, en honor a uno de los protagonistas de esta historia, el príncipe Cracus. Si algún día vas a visitarla, podrás comprobar cómo muchos de sus habitantes todavía recuerdan esta preciosa leyenda que sus abuelos les contaron cuando eran niños y que va pasando de generación en generación. Bien, luego de observar y escuchar la leyenda, pues nos habló de que hace mucho tiempo un dragón causó muchos problemas en una comunidad, ¿cierto? Y que ofreció el príncipe muchas cosas y que fueron y pelearon y que al final solamente una persona logró derrotarlo. A partir de allí se crea el nombre de una ciudad en Polonia. Entonces vemos cómo la leyenda se va creando de generación en generación para lograr crear como asombro entre las personas que las escuchan. Entonces veamos qué es leyenda. Dice, las leyendas son relatos que cuentan hechos humanos y sobrenaturales por igual, transmitidos a través de las generaciones. Esta transmisión se ha dado de manera oral y escrita dentro de un clan, pueblo o dentro de los confines de una región específica. Las leyendas, a pesar de contener hechos sobrenaturales, milagrosos y criaturas ficticias, son consideradas por algunas personas como creíbles. Lo importante de esto es que de esa manera creaban escenarios creíbles y situaciones posibles que situaban al relato en un mundo que resultaba familiar para las personas que iban a transmitir el relato a las próximas generaciones. ¿Cómo así? Que las historias que creaban pues casi siempre eran historias que eran muy posibles creer, de milagros, de hechos sobrenaturales, de espíritus, de fantasmas, de criaturas, cosas así que decían que salían en alguna parte o que se crearon cuando alguien murió, cosas así para que las personas las pudieran creer y así de generación en generación contarlas e incluso agregarles cosas. Hay muchas leyendas aquí en Colombia, entonces vamos a preguntarle a mamá y a papá si conocen de alguna leyenda colombiana que nos quieran contar para mañana contarla con los compañeritos. Dice, las leyendas relatan hechos sucedidos en un tiempo y lugar impreciso, donde las acciones tienen un carácter tradicional y se mezclan sucesos relacionados con la patria, héroes populares, criaturas imaginarias y ánimas. Ánimas que son fantasmas. Usualmente las leyendas están fuertemente relacionadas con la cultura popular tradicional de los pueblos. En estos relatos se podían rastrear los sentimientos más profundos de la comunidad, como por ejemplo sus deseos y temores. La mayoría de las leyendas, no todas, pero la mayoría, siempre tratan como de crear temor o miedo en las personas. Pero pues casi nunca son ciertas, aunque la gente que las cuenta asegura que sí son ciertas. Vamos a ver cuáles son las características de una leyenda. Tienen un tiempo y lugar. Ese tiempo es en un pasado preciso. Generalmente te dicen que sucedió hace 20 años, hace 10 años, hace 50 años, aquí pasó esto y por eso a partir de allí fue que se dio esto. Y un lugar siempre es en una región determinada. Un ejemplo, dicen que hace 50 años, estoy solo dando un ejemplo, un hombre entró al río a bañarse y había luna llena. Y ese hombre en el río se convirtió en el hombre caimán. Entonces él en el día se vestía como hombre y andaba como hombre y en la noche pues salía como caimán para asustar a las personas.
Entonces, esa es una leyenda que cuenta sobre un tiempo preciso de hace unos años y de una situación determinada, en una región determinada. Otra característica es la ficción. Siempre son seres fantásticos, hadas, bestias, ángeles, fantasmas. Los protagonistas de las leyendas nunca son personas naturales, personas como tú o como yo. Siempre son seres fantásticos, seres irreales. Y el objetivo de una leyenda es darle sentido a una cultura y crear rituales. Generalmente las leyendas salen de los pueblos, de veredas, de lugares muy pequeños, muy pequeños, de comunidades muy pequeñas, indígenas y cosas así, las cuales se expanden de generación en generación. Vamos a mirar ahora la clasificación de las leyendas. Entonces, vamos a empezar por las religiosas. Las leyendas religiosas son aquellas que nos hablan de historias donde los protagonistas son ángeles o son santos o de Dios, incluso leyendas que nos hablan de Dios, de dioses. Las leyendas escatológicas, que son estas que vemos aquí, son aquellas que nos explican o nos relatan historias referente a la vida después de la muerte. Son aquellas que nos hablan de cosas que pasan después de la muerte. Las leyendas etológicas son aquellas que nos explican cómo fueron creados algunos componentes de la naturaleza. Generalmente las leyendas etológicas son creadas por indígenas. Las leyendas locales son relatos de una región o de una provincia pequeña. Las leyendas rurales se desarrollan en los campos, son aquellas que se crean en veredas, en fincas, en partes muy pequeñitas en el campo. Y las leyendas urbanas son aquellas historias que se conocen en la actualidad y que aún tienen vigencia, las que aún siguen contando de generación en generación. Vamos a ver un mapa conceptual de la leyenda. Dice, la leyenda es una narración oral que tiene por función explicar tradiciones y costumbres de un pueblo determinado. Los elementos que constituyen la leyenda son el narrador, el personaje, el tiempo, el espacio y la acción. El narrador siempre es en tercera persona, o sea, otras personas cuentan la leyenda que se sepa. Casi nadie la cuenta de que a mí me pasó, siempre cuentan de que pasó en algún momento a otra persona. Incluso el protagonista en primera persona. Personajes reales que algunas veces se enfrentan con seres sobrenaturales como espantos, ángeles y cosas así que ahorita escuchamos. Tiempo y espacio, un tiempo lejano pero de una época determinada. La acción, seres reales que enfrentan tareas muy difíciles, prodigiosas y misteriosas. Este mapa conceptual lo vamos a copiar en el cuaderno del de leyenda. Diferencias entre el mito y la leyenda. Entonces, en la clase pasada vimos lo que era el mito, ahora estamos viendo lo que es leyenda. Ahora vamos a ver la diferencia entre la una y la otra. Este cuadrito también lo vamos a hacer en el cuaderno de español. Dice, el mito es un relato que trata de explicar el origen del mundo. La leyenda, el origen de algún elemento de la naturaleza. El mito es un relato con pretensiones históricas. La leyenda no se ubica en un momento preciso. El mito tiene dioses, la leyenda personas humanas. El mito tiene seres fantásticos fabulosos como el Minotauro, la leyenda personas. El mito no siempre tiene algún elemento real, la leyenda sí, por ejemplo el maíz, el ceibo. Este cuadrito lo vamos a copiar en el cuaderno de las diferencias que hacen del mito de la leyenda. A continuación vamos a observar un video donde nos habla un poquito de las diferencias entre el mito y la leyenda.
Bien, y para finalizar, la tarea es realizar en el cuaderno los apuntes nombrados en el video. ¿Cuáles son los apuntes? El mapa conceptual de leyenda y el cuadro comparativo de leyenda y mito. 2. De acuerdo a la leyenda contada al inicio del video, realizar el taller publicado en el blog y enviar al correo. Allí va a estar un taller publicado, lo descargan, lo diligencian y me lo mandan al correo. Y 3. Consultar con tus padres si saben de alguna leyenda colombiana para compartir mañana en el encuentro por Zoom. Eso es todo por hoy. Mañana resolvemos dudas e inquietudes para dar finalización al logro 5.